Hola a todos, todas, aquí Arla, vuestro discípulo estudioso de confianza. Vengo a hablar un poquito de los fundamentos de limitado, en concreto de sellado, ¿vale? Podemos hablar de draft más adelante si queréis, podéis dejarlo en comentarios, pero creo que es algo bueno para refrescar nuestra memoria de cara no solo a los sellados que podemos jugar con las cajas que compremos, sino a la presentación que viene. Estos conceptos se pueden aplicar más o menos a todo, ¿vale? Al juego en general, pero voy a utilizar ejemplos de las cartas concretas de Scalebound Odyssey que vienen ahora. En primer lugar, ¿qué nos recomienda Equinox? ¿Vale? ¿Cuál es la receta mágica que nos viene incluida en el panfleto? Bueno, pues recomienda una cantidad de personajes bastante acertada, sobre todo teniendo en cuenta el coste 3 o menor que hablan. Haciendo estos cálculos en una calculadora hipergeométrica nos dice que tenemos un 99,4% de tener al menos una jugada de 3 o menos en mano inicial, o sea, es casi asegurado, y de un 93% de tener 2. Esto puede variar teniendo en cuenta si tenemos unos, doses y no solo costes 3, pero realmente tener varias jugadas en early game puede darnos una pequeña ventaja que podemos explotar el resto de la partida. Hay que tener en cuenta también que vamos a tener una carta adicional a partir de este set porque tenemos una única asegurada como parte del pack. La elección de héroe es lo primero que vamos a hacer una vez veamos todo nuestro pool, es decir, qué héroe encaja con nuestros colores, qué 3 colores vamos a jugar y qué habilidad queremos. Recomendaría, no solo en este set, en la gran mayoría, jugar a aquellos que nos tengan un valor añadido fijo. Siempre ha sido bueno Sigismar, siempre ha sido bueno Teia, siempre ha sido bueno Koyo. Nos dan puntos con sus restricciones, pero realmente no las son porque nos van a hacer jugar lo que ya queremos jugar y nos van a dar puntos todos nuestros turnos. En esta edición, por ejemplo, el más consistente, digamos, sería Nadir, porque cada turno puede hacer uso de su habilidad, aunque solo 3 veces, pero es mucho más concreta. Necesitamos cartas que tengan una sinergia constante con Nadir para poder explotarlo. Otros, como Zen, Kauri y Saré, son mucho más consistentes, cada 2 turnos nos van a dar algo de valor, y podemos explotarlo con nuestras cartas de facción o incluso con invitadas, digamos, o out of faction que se ajusten. Sol y Jalúa y Moyo requieren más de cartas que tengan una sinergia. Supongo que si la partida es suficientemente larga, Sol siempre va a ser buena, pero el hecho de pasar antes depende tanto de Rush para poder hacer varios contadores seguidos, ¿vale? Y no solo eso, sino pasar primero también es lo que triggerea que salga Jalúa una vez tenemos los contadores. Entonces, se puede convertir en una especie de Koyo, digamos, ¿no? Cada 2 turnos tengo un cuerpo si no empujamos la habilidad. Pero se puede jugar alrededor de ello pasando antes, jugando cartas de más coste. Entonces, no estoy muy seguro de cómo evaluarla, pero depende de nuestro pool. Si podemos jugar agresivo con varias cartas con Rush, es probablemente la mejor. Si no tenemos esa capacidad, habría que replantearse si no podemos explotar mejor la habilidad de otro héroe. Y Moyo también es un caso muy concreto en el que necesitamos suficientes hechizos como para activarlo y que no sea una carta que simplemente está muerta en nuestra mesa. La curva de maná es algo de lo que ya hemos hablado un poquito, pero bueno, lo importante es tener suficientes costes bajos para poder jugar el juego. En este juego nos da igual avanzar con un punto en montaña o con 5. Si tenemos un punto más que nuestro oponente, vamos a avanzar. Y en los turnos iniciales, muchas veces, vamos a hacer un 1-1. Cada uno va a avanzar una de las dos, a menos de que juguemos de manera agresiva e intentamos pelear en ambas, bloquear, etc. Por lo tanto, para poder participar en este juego, es importante tener muchos costes bajos. Los costes 3 son los más seguros porque en mid-game también van a ser útiles, en late-game también van a ser útiles. Los costes 2, la gran mayoría que además tienen un efecto añadido como Paju en este caso, me parecen una muy buena opción. Tienen estadísticas bien repartidas, tienen un efecto más adelante si el cuerpo no es relevante en late-game. Los costes 1 son un poco más peliagudos, pero es verdad que también son los que dan más ventajas si les sacamos realmente el jugo en los primeros turnos. Y recordemos que en sellado y en Altered en general podemos poner estas cartas más adelante en maná. Sería muy mala idea tener el deck lleno, porque en late game es un draw bastante malo, pero el hecho de hacer un After You por un maná casi siempre es útil, entonces tener algunos de estos costes 1 es bastante recomendable. La curva de mana, por otro lado, por la parte superior, podemos ver que los cuerpos realmente suelen dar algún valor añadido, y no solo eso, el hecho de jugar solo una carta de coste 4 o 5 en nuestros turnos de 4 o 5 de mana va a hacer que, si nuestro oponente no puede hacer lo mismo, tenga que bajar más de una carta o
una y hagamos un 1-1, pero nuestros cuerpos tengan un valor añadido. Recomiendo siempre tener alguna cantidad de estos, igual una baraja super agresiva solo lleva 3, igual una baraja más midrange lleva 6. El hecho es que esta es la clave también de la ventaja de cartas en sellado. No vamos a tener mucho card draw, no vamos a robar muchas cartas, así que lo más importante es que podamos hacer jugadas potentes con una sola carta que nos ahorren tener que poner más y más y más material en la mesa. En este formato en concreto, Defect existe, también la carta que defectea tokens, ¿vale? Y roba cuerpos, a tener en cuenta en turnos altos al jugar esto, ¿vale? Igual es mejor hacer un After You primero o algo así antes de exponernos al Defect. Diversidad de efectos versus cuerpos. Bueno, estaba hablando antes de que realmente lo más importante es la cantidad de cuerpos que tenemos en el deck. Es importante poder avanzar porque es de lo que va el juego y por lo tanto necesitamos cuerpos, no necesariamente characters. Podemos ver con el dropship este de la izquierda que sacrificándolo vamos a conseguir 2 cuerpos y es un pseudo cuerpo. ¿Cuánto lo podemos activar? ¿Cuántos landmarks jugamos para poder descartarlo al final del turno? ¿Cuántos efectos de sacrificio jugamos para poder explotarlo? Realmente en Isare, por ejemplo, es bastante gratuito y es bastante bueno. En otras igual no, pero hay que tener en cuenta que no solo hay que contar characters como cuerpos. Cualquier carta que cree tokens de manera consistente también lo sería. ¿Y por qué es importante tener cuerpos? Porque podemos tener efectos como Bravos Signet, como Mapmaker's Boon, que son above rate, ¿vale? O sea, Mapmaker's Boon, en vez de hacer 3 puntos por cada maná, normalmente distribuidos, hace 2, pero si cumplimos su requisito, hace 4. Y lo puede hacer 2 veces, entonces realmente está bastante por encima de la media en este formato. Y Bravos Signet es muy flexible. No solo puede dar 3 boosts y estaría on rate, sino que además puede anclar un cuerpo que siga a turnos posteriores y nos dé más valor. El rampeo no creo que sea muy relevante en el formato de sellado, pero existe. Pero para poder hacer uso de estos efectos necesitamos cuerpos, ¿vale? Eso es que quiero que sea lo que nos quedamos. Tener 12 Off You Goes parece muy bueno hasta que estás en turno 1 y no puedes poner algo en mesa, así que da igual que tu oponente no tenga criaturas. Eventualmente va a avanzar si tú no pones puntos en la mesa. Disrupción, ¿vale? Hablando de Off You Go del primer set, es muy importante. No queremos tener 34 efectos de disrupción, pero son mejores. ¿Por qué? El hecho de que nuestros decks sean menos consistentes va a hacer que estemos mucho más vulnerables a estos efectos de disrupción. El removal, veremos más adelante cuáles hay en este set en concreto, pero podemos asumir que 3-4 manas son un rango de removal común, 2 probablemente sea premium, y jugar alrededor de ello puede ser complicado. A veces hay que exponerse, pero el sabotaje, por ejemplo, es una herramienta que podemos abusar de ella. Si nuestro oponente tiene pocas cartas en mano, vamos a empujar más allá de esa ventaja de cartas. Si la carta que tiene en reserva se alinea muy bien con el turno y la saboteamos, estamos obligándole a igual tener un turno menos eficiente. Y bueno, cartas como Ymir Signet, por ejemplo, podrían darnos mogollón de valor durante la partida, aunque al no tener un cuerpo asociado no queremos tener muchísimas de ellas. Sinergias hay que tener en cuenta. Esto que hemos hablado antes sale un poco por la ventana cuando hablamos de Moyo, ¿vale? Tener buen removal de 4 más de maná es muy bueno en Moyo, pero exclusivamente en Moyo, igual que Sacrabrus Fury. Podemos abusar de tener esta cantidad de disrupción y removal si estamos jugando Moyo, pero claro, Moyo es solo bueno a su vez si tenemos una cantidad masiva del mismo. No va a ser útil siempre. Moyo en algunos decks que no estén bien ajustados a sus requisitos, podría no dejar de ser, bueno, pues una carta en la mesa que no hace nada. Sin embargo, hay muchas cartas que se vuelven mejores y jugables con él. Véase, Sacrabrus Fury se vuelve un mini Sacrabru que pone un 2-2-2 y a la vez hace el efecto de echar algo para atrás que nos puede ganar turnos. En uno que hagamos un intercambio equivalente, ¿no? De un coste 5, otro coste 5, puede ser hasta por encima del valor que el oponente puede generar. Y de la misma manera, Kauri Puff y bueno, las cartas de su arquetipo tienen muy buena sinergia con Conjuring Ship, pero otros héroes igual no la podrían utilizar. ¿Por qué? Porque Kauri va a tener siempre una manera no solo de generar esos cuerpos, sino de explotarlos con las cartas de su arquetipo, que son más baratas, son más grandes, etc. Y es una carta a tener en cuenta solo
en cuanto a esas sinergias. ¿Qué ocurre? No queremos tener necesariamente muchas cartas que dependan sinérgicamente unas de otras, porque no podemos asegurar la consistencia de robar ambas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con cuántas jugamos y con la justificación que buscamos, ¿no? Para hechizos altos queremos tener Mojo y Silk, o queremos jugar pocos de ellos para que sean relevantes. En el caso de Conjuring Ship y cartas del estilo que interactúan con las fichas, ¿cuántas fichas podemos generar? Tengo el héroe que las puede generar y sacar ventaja. Tengo payoffs, porque dormir una mesa de costes 1 si no tengo manera de explotar esos cuerpos es un problema para mañana. Fortalezas y debilidades elementales es algo que deberíamos tener en mente, yo creo, siempre. ¿Por qué? Nadir y Bubbles va a jugar alrededor de esto, es el mejor ejemplo, pero esto ocurre siempre con facciones como Lyra y todas tienen en general algún punto en el que son más débiles. Vemos aquí, por ejemplo, que Bravos se salta su media. Normalmente Bravos es bueno en montaña, pero el Leviathan Spotter tiene un 0 en montaña. ¿Esta carta es buena? Bueno, en early game deja un vacío, deja un hueco por el que pueden entrar y hacernos un doble avance. Entonces sí, puede contar como una de nuestras cartas de early, pero hay que tener en cuenta que igual hay que poder compensar esto, tener otras cartas que sí cubran todas nuestras necesidades, que sí tengan todas las estadísticas, etc. De la misma manera, Western Wind, por ejemplo, es la primera carta de este set que, bueno, me saltó a mí a la vista, viendo que explota este tipo de debilidad y fortaleza, haciendo que podamos jugar en la que es nuestra preferencia y aprovechar, por ejemplo, este Leviathan Spotter 2 veces en una de solo bosque o en la de bosque agua. Sobre cómo jugar, muy brevemente, ¿vale? Diría que no nos van a castigar tan a menudo, podemos hacer plays que son más greedies, porque, como decimos, los decks no son consistentes. Eso también incluye que no van a tener el removal o la respuesta adecuada siempre. Entonces podemos exponernos más, digamos, al jugar. Hay que conservar más recursos. De nuevo, no tenemos una curva súper eficiente, no tenemos cartas que roben cartas tan a menudo. Probablemente todas las que podamos las llevaremos, pero no va a ser lo mismo que en un deck tradicional de construido. Y hay que tener mucho cuidado con la paridad, ¿vale? Esto pasa en todos los modos de juego, pero en concreto, si estamos en paridad y tenemos, como han llamado por ahí, el Kaibara Counter, ¿no? Cuántos huecos hay entre nuestras expediciones y las del rival para terminar el game. Si estamos ambos en 3, no pasa nada. Igual puedo ser más flexible, puedo jugar un coste 1 para ver qué hace mi oponente y luego reaccionar. Sin embargo, si estoy por detrás y mi oponente va a terminar la partida antes que yo, me veo obligado a poner más valor en la mesa, a ser más agresivo, de tal manera que igual hacer demasiados after use me vende y no puedo remontar la partida y estoy bajo presión. Me están obligando a jugar más de lo que me gustaría muchas veces y es una ventaja que se puede hacer un snowball, una bola de nieve y seguir sacando mucho valor de haber sacado un 2-0 o un 2-1 en early game. ¿Cómo más te puedes preparar para este tipo de eventos? Vale, esto de aquí es temporal, ¿vale? Eventualmente lo arreglarán. Ahora mismo si yo busco entrecomillado en la app de Altered Send Target Character to Reserve, esto es lo que sale. Como podemos ver, el removal de Muna común de Puff no aparece, es una errata. Pero ¿qué quiero decir con esto? Deberíamos de ser, si queremos competir, ¿vale? Digamos que estamos, yo que sé, el ganador se lleva un tapete, el ganador se lleva X sobres y queremos realmente competir o nos gusta, nos gusta complicarnos un poco la vida. Saber qué removal existe es probablemente lo más importante. Y no solo el removal, sino el maná que cuesta. La mayoría de maná la mayoría de removal en este set cuesta 4 manás. Y luego tiene una condición que lo puede hacer más barato. Las versiones raras llegan a costar 2, las versiones comunes llegan a costar 3. Entonces 3 es como un número a tener en cuenta para este removal. Sobre todo yo jugando Mojo en el demo deck me di cuenta de que si nuestro oponente mataba a nuestro estudiante que reducía los costes o mataba a nuestra ilusión que reducía el coste del removal de Izmir, podría dar lugar a que realmente no tuviese una jugada ese turno. Y esto aquí se aplica también. Hay que tener en cuenta qué removals hay, qué condiciones tiene y me parece una gran ayuda para prepararse. Aquí vemos el de Izmir que he dicho, que también está en Ordis.
En Nordics, por ejemplo, tener un soldado, pues bueno, luego en construido con Sigismar será distinto. Aquí es posible que no lo puedan tener, igual que las ilusiones. Medusa existe, es el descarte de bravos, digamos, ¿no? Un removal además con cuerpo que es muy bueno, pero se ve venir. Entonces podemos intentar evitarlo, jugar alrededor de él. Ser conscientes de que estas cartas existen es lo que nos va a dar, en cierta manera, una ventaja frente a nuestros oponentes. Saber lo que 2-3 manas puede hacer y lo que no. Este es otro suite de removal que podemos ver. En este caso he buscado el tema del Asleep, porque es un removal que, bueno, deja un problema para mañana, pero puede... Bueno, si no hay mañana, porque ganó este turno, no pasa nada, hemos ganado. Y como podemos ver, Ordis tiene un coste 2, que ya lo lleva a cabo, Lira también, y Muna también, aunque son raros. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta. Creo que esto, a medida que uno va jugando el set, lo va a ir aprendiendo, va a ir fijándose en qué cartas le dan más miedo, digamos. Pero bueno, para que os deis un poco cuenta de cómo funciona esto. Yo, haciendo esta búsqueda, dije, bueno, espera, ¿y qué pasa con los permanentes? ¿No? Porque esta carta, el Moth Collision, es muy parecido a Vanishing Gate. Pero Vanishing Gate tiene la ventaja de que quita permanente también. Esto solo va a ser relevante para construir de momento. Pero digo, vale, ¿qué permanentes hay? ¿Y cuántas de nuestras cartas quitan permanentes? ¿No? Esto en Beyond the Gates era muy relevante. Entre Alba y Frost también. Bueno, pues el único que aparece cuando lo busco en la web es Shiva, como removal de permanentes. Y además un removal que, si no podemos remover, también es, o sea, es o removal y un cuerpo pequeño o un cuerpo decente y punto. Entonces me parece una carta bastante gratuita de llevar y dije, pero solo existe este removal de permanentes. Puede ser que la web no esté actualizada, ¿vale? Y no se vean todos. Esto es solo un ejemplo práctico. Pero me puse a ver los permanentes del set. Y realmente, dentro de los permanentes, no hay tantos que den tanto value. La mayoría son de coste 2 o 3, o alguno de coste 4. Pero todos generan value repetitivo, pero bueno, ya no es un intercambio tan drástico como quitar un permanente de 6 con uno de 3. Y muchos ya hacen algo según entran. De hecho, algunos quieren morir por el simple hecho de que forman parte del círculo de sacrificio. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, por ejemplo, para Skybound Odyssey. Igual para otros sets no, pero es un buen ejercicio, ¿vale? Leer las cartas y en concreto leer el removal. Porque puntos se pueden hacer de muchas maneras, podemos ver las sinergias, pero cómo puede interactuar con nosotros es más limitado. Históricamente el sabotaje ha sido bastante malo con Muna y en este set tienen a Pan, que nos va a dar al menos un cuerpo. Entonces... Bueno, pero es tan común, sabemos que pueden sabotear, cosa que antes en el primer set no lo podían hacer más que con raras, y en el segundo set existía, no, en el tercero existía el ratón, pero, bueno, me repito, el hecho es que hay que tener en cuenta a qué nos podemos enfrentar si queremos dar ese pasito hacia arriba. Y bueno, esto es todo de momento. Lo dicho, si queréis hablar un poco más del draft o algo más in-depth, probablemente cuando suba este vídeo haga un directo. Me gustó mucho la idea de Pascolo y he hecho yo también unos tier lists para poder hacer tier list del formato. No creo que haga necesariamente algo de construido versus sellado, pero sí hablaré de construido de por sí y muchos de los conceptos se trasladan a sellado. Entonces, bueno, muchas gracias por venir, espero que deis like, que os guste, dejadme feedback, ¿vale? Tanto del formato como de qué hacer. Sé que un PowerPoint igual no es lo más animado y atractivo, pero es donde mejor me muevo. Chequead el stream y nos vemos.